Estoy escribiendo para contarte un acontecimiento sumamente inquietante que me sucedió a mí, a mi hermano menor, Juan, y a un vecino con quien solíamos jugar en nuestra infancia, llamado Alejandro. Todo ocurrió la noche del 31 de octubre de 2006, y todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Unos días antes, nuestros padres nos informaron que habían sido invitados a una boda y nos preguntaron si preferíamos acompañarlos o quedarnos solos en casa. Las ceremonias de boda por aquí suelen durar hasta el amanecer, y al día siguiente hay otra celebración, por lo que pasarían la noche fuera. Elegimos quedarnos en casa, ya que yo tenía 13 años y Juan 11, y ya no teníamos miedo de estar solos. Al contrario, nos encantaba la idea. Le contamos a nuestro amigo y vecino, Alejandro, que estaríamos en casa ese viernes 31 de octubre, y lo invitamos a venir a jugar videojuegos y ver películas de terror durante toda la noche. Estaba muy emocionado y aceptó la invitación, ya que solía pasar los sábados con nosotros. Tenía la misma edad que yo, 13 años, y ambos éramos fascinados por las cosas macabras. Nos encantaba escuchar programas de radio de terror y éramos fanáticos de las películas de suspenso y terror, así que la noche de Halloween era nuestra favorita. Finalmente, llegó el gran día, y nuestros padres se fueron a la boda alrededor de las 20 horas. Alejandro llegó a nuestra casa alrededor de las 22 horas, llevando una mochila enorme, lo que me hizo reír y decirle que parecía que se estaba mudando a nuestra casa. Me sorprendió cuando, de repente, sacó una tabla o ouija de su mochila y dijo: «Vamos a jugar a la medianoche». En ese momento, Juan apareció y se emocionó al ver la tabla. Yo estaba un poco indeciso. No sabía si era una buena idea jugar en casa, ya que creía en esas cosas y temía traer algo que no pudiéramos controlar. Sin embargo, Alejandro nos convenció de jugar, y terminé cediendo. Esperamos hasta la medianoche, y Alejandro encendió algunas velas, explicando que todas las luces de la casa debían estar apagadas. Nos sentamos en el suelo de la sala, y Alejandro nos explicó cómo hacer que la tabla o ouija funcionara. Ya había jugado antes con su primo mayor, quien le enseñó, y afirmó que realmente funcionaba, que la tabla se movía sola, y que durante uno de los juegos, una vela se apagó sin que hubiera viento. Comenzamos a jugar, pero al principio no sucedía nada. Nos estábamos desanimando, ya que pasó mucho tiempo sin que hubiera movimiento en la tabla. Sin embargo, de repente, la tabla comenzó a moverse ligeramente, y Juan y yo nos emocionamos. Pero pronto nuestras sonrisas se transformaron en expresiones de puro terror. Alejandro hacía preguntas a la tabla, pidiendo que algo se manifestara, para que una presencia se revelara. De repente, un jarrón de flores que estaba en el centro de la mesa cayó y se rompió en el suelo. Además, las velas comenzaron a apagarse una por una. Mi miedo volvió, y mi hermano estaba aterrorizado. Nos pidió que paráramos, ya que creía que habíamos visto lo suficiente. Intentó terminar el juego y encender las luces, pero no funcionaban. En ese momento, nuestro perro, que estaba en el patio, comenzó a ladrar de manera desesperada y arañaba la puerta, queriendo entrar. Nunca había actuado de esa forma antes. Alejandro nos dijo que no dejáramos que el perro entrara, ya que lo que estuviera con nosotros podría hacerle daño. Entonces, nos quedamos sentados, sin saber qué hacer, intentando terminar el juego. Las luces seguían apagadas, el perro no dejaba de ladrar, y un olor horrible invadió la casa, sin que supiéramos de dónde venía. Juan casi vomitó, y tuvimos que taparnos la nariz, porque el hedor era insoportable. Abrí las ventanas, pero al mirar afuera noté que las casas cercanas estaban vacías y la calle estaba completamente oscura, sin ningún ruido, como si estuviéramos en otro lugar. Era extraño y aterrador. Les avisé a los otros para que miraran, y mi hermano comenzó a ponerse nervioso, respirando de manera agitada. Tomé el teléfono para llamar a nuestros padres, pero no había señal. En esa época, no era tan fácil pedir ayuda. Intentamos salir de la casa, pero todas las puertas estaban cerradas y no podíamos abrirlas de ninguna manera. Intentamos la puerta trasera, donde estaba el perro, pero también estaba cerrada. No había manera de escapar. Las ventanas tenían rejas, y estábamos atrapados. Abracé a mi hermano, intentando calmarlo y diciéndole que todo estaría bien, aunque yo también estaba asustado. Mientras tanto, Alejandro intentaba terminar el juego, pero las luces seguían apagadas y el perro continuaba ladrando. De repente, escuchamos una voz que venía del piso de arriba, que sonaba como la de nuestra abuela fallecida, llamando a Juan: «Ven conmigo». Mi hermano comenzó a llorar,
y yo sabía que esa no era la voz de nuestra abuela. Era algo maligno, queriendo que subiéramos. Grité para que se fuera y nos dejara en paz. Fue entonces cuando vi una botella de agua bendita en el armario, donde mi madre solía guardar un regalo que el sacerdote de la iglesia le había dado. Tomé la botella sin mirar atrás, temiendo ver lo que pudiera estar allí, y arrojé el agua bendita en la dirección de la voz. Los sonidos horribles, que antes se parecían a los de un cerdo siendo cruelmente torturado, se intensificaron. Era como si alguien estuviera infligiendo un dolor extremo a un animal, y sus gritos eran insoportables. Ese fue el sonido más aterrador que he escuchado en toda mi vida. De repente, las velas se encendieron nuevamente, los ruidos cesaron y el olor horrible desapareció. Nuestro perro dejó de ladrar, y parecía que todo volvía a la normalidad. Nos levantamos del suelo, mirando alrededor, pero no había más señales de lo que había sucedido. Regresamos a la sala, donde vimos la tabla ouija tirada en el suelo, fuera de su caja. Fui el primero en abrir la puerta de entrada y correr con mi hermano hacia afuera. Las calles estaban iluminadas y podíamos escuchar música proveniente de una de las casas. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Corrimos a la casa de Alejandro y pasamos la noche allí, sin el valor de regresar a casa. Llamé a mi padre desde el teléfono de Alejandro, diciendo que pasaríamos la noche allí. No mencionamos lo que había sucedido, porque sabíamos que nuestros padres, que eran muy religiosos, nos regañarían. Alejandro se quedó con la tabla ouija, diciendo que no podía deshacerse de ella y que la devolvería a su primo para que él decidiera qué hacer. Esa noche, escapamos de algo muy siniestro, y no puedo dejar de pensar en lo que hubiera pasado si no hubiera encontrado la botella de agua bendita. Prometí a Dios que iría a la iglesia todos los domingos si nos sacaba de esa situación. Fue una experiencia que marcó profundamente mi infancia, algo que nunca olvidaremos. Esta historia nos enseña a reflexionar sobre los juegos que hacemos cuando somos jóvenes y cómo podemos cruzar ciertos límites, poniéndonos en situaciones peligrosas. Es bueno ser fanático del terror y lo sobrenatural, pero cuando cruzamos esos límites, pueden suceder cosas indeseadas. Tengan cuidado y usen el sentido común al involucrarse en juegos y experiencias de este tipo.